Me imagino que Maduro debe estar muy picón porque el señor Bukele ayer sacó 87% y le habrá dicho al Jurado Nacional de Elecciones de Venezuela: yo estoy picón porque Bukele ganó con el 87%. A mí me tienen que hacer ganar con el 90%. Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio. Ya han quedado atrás las elecciones de El Salvador. Nayib Bukele ganó por amplia mayoría, pero ahora se vienen muchas elecciones en Latinoamérica y una de ellas, Venezuela. Sí, señores, hoy vamos a hablar de Venezuela porque han habido declaraciones de Nicolás Maduro que la verdad fueron muy fuertes. Y a mí, en este caso, me gustaría saber si las organizaciones de derechos humanos que han estado tan encima de El Salvador, tratando de encontrarle problemas a todo lo que hace Nayib Bukele, y dice también, si ahora van a actuar de la misma manera en Venezuela. Porque lo que dijo el señor Maduro es fuerte, es bastante fuerte. Yo he buscado varios programas, he tratado de encontrar lo que dijo y también he encontrado un programa en el cual la opositora, la que se quiere presentar para las elecciones, lo está teniendo muy, pero muy difícil. Vamos a compartir estos programas y a ver qué me cuentan ustedes, qué les parece. Dale, vamos a ellos. Buenas tardes amigos de Perú 21, bienvenidos nuevamente a La Voz del 21, mi nombre es Ricardo Monzón y vamos a comentar ahora unas declaraciones preocupantes pero que no sorprenden de Nicolás Maduro en Venezuela. El presidente actual de este país, Venezuela, ha mencionado que van a ganar las elecciones, van a seguir en el poder por las buenas o por las malas. Esto en un contexto en el que han inhabilitado políticamente a María Corina Machado, la lideresa opositora que más respaldo estaba teniendo, un abrumador respaldo estaba teniendo en Venezuela para poder enfrentarse en las elecciones de este año a Nicolás Maduro y evitar que el chavismo siga en el poder en este país, que bueno, sabemos que hay una diáspora enorme, problemas económicos, de corrupción, etcétera. Vamos a comentar estas últimas declaraciones de Maduro con Luis Núñez, analista internacional que nos acompaña en este momento. Señor Núñez, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz semana para todos. Muchas gracias para usted también. Y bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir de esas declaraciones de Maduro que en realidad no sorprenden, pero son parte de lo que puede ser el discurso del régimen venezolano en los próximos días? Vamos a poner las cosas en contexto, como yo acostumbro hacerlo con mis alumnos. Ayer se celebró un aniversario más del intento fallido de golpe de Estado del 4 de febrero. Recordemos que Hugo Chávez y un grupo de personajes ligados a él, civiles y militares, intentaron un golpe de Estado el 4 de febrero en la madrugada. Golpe que fue fallido. Hugo Chávez fue detenido y dijo: por ahora no hemos logrado el objetivo. Según los manuales de la inteligencia cubana, cualquier fracaso que tú tienes en un régimen tienes que transformarlo en una victoria. Y ayer Maduro se presentó a un acto masivo. Ellos contratan autobuses, tienen personal pagado, como lo hacen los kirchneristas en Buenos Aires, que van a las marchas porque si no les quitan un bono o no les permiten seguir trabajando para el Estado. Ayer hubo un acto masivo y me imagino que impactado por la última encuesta de Mega Análisis, Ricardo. Es bueno que ustedes busquen la encuesta de Mega y si no la tienen, yo se las puedo enviar. Bueno, la encuesta de Mega Análisis con respecto a las próximas elecciones dice lo siguiente. Primero, el 74% de la gente dice que el año 2023 fue su peor año. Un porcentaje que pasa del 36% dice que si Maduro gana otra vez las elecciones, se van a ir del país. Y lo más increíble, solamente votarían por Maduro en unas elecciones libres, justas y transparentes el 9.1%, lo cual indica que hasta personas chavistas, maduristas, que votan por ellos toda la vida, esta vez votarían por María Corina. Con un mensaje claro de esta encuesta, que es unida a otras encuestas, materia de todos los días, bueno, Maduro
tiene que darle vuelta a la moneda y decir, vamos a ganar por las buenas o por las malas. Ellos hace un par de semanas, después que nos estuvieron un poco engañados con el tema de la invasión del Esequibo, de la Guyana, eso ya no, nadie habla de eso en Venezuela. Ahora se habla de la Operación Furia Bolivariana. Y la Operación Furia Bolivariana es, ganamos las elecciones por las buenas o por las malas. ¿Y qué implicaría ganar por las malas, ¿no? De hecho, ya la inhabilitación de María Corina Machado ya es una acción a la mala, porque no debería haberse dado. Hay un acuerdo inclusive internacional que está violando el régimen venezolano. Pero ¿qué podría implicar que en este momento, como usted bien lo han visto, ¿no? Inhabilitación de la opositora. En El Salvador creo que esas cosas no pasaron, ¿eh? Para que lo tengan en cuenta. Más adelante, cuando termine de hablar este señor que me parece muy interesante, vamos a escuchar a esa candidata que inhabilitaron. lo ha descrito en esta celebración, en esta conmemoración, haya anunciado que hasta por las malas van a ganar. ¿Qué podría ser eso? A ver, este año en el mundo se van a dar 70 elecciones, en todo el mundo, y unas 8 en América Latina. La primera de ellas se hizo ayer El Salvador. en El Salvador. Ya viene después Panamá, México, etc. Cuando uno estudia ciencias políticas como lo que yo estudié, a nosotros se nos dice que las elecciones son cada cierto tiempo. En el Perú cada 5 años, en Venezuela cada 6 años, en México cada 6 años, etcétera, dependiendo de la Constitución. ¿Y quién organiza las elecciones? Bueno, acá el Jurado Nacional de Elecciones, con apoyo de la OMPE y el RENIEC. En Venezuela se supone que las elecciones son organizadas por el Consejo Nacional Electoral, que es el equivalente al Jurado Nacional de Elecciones. Pero, sorpresa, la semana pasada, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Rodríguez, ha dicho, quien va a elaborar el calendario electoral de las elecciones de este año es el pueblo. En ninguno de los libros de ciencia política que yo estudié, el pueblo hace el cronograma electoral porque el pueblo está ocupado en otras cosas, en llevarse un pan a la casa. Bueno, si se lo dejan al pueblo, yo creo que dirán, mañana mismo le hacemos las elecciones, ¿no? Todos los días. Pero bueno, se ha dicho que ese anuncio de la semana pasada va a ser complementado por otro que darán hoy en la Asamblea, donde dirán, aquí está el cronograma electoral elaborado por el pueblo. Y fijarán una elección que, de acuerdo a cómo vaya esta terrible encuesta de Mega Análisis y otras, que dicen que María Corina puede ganar mañana, dentro de 4 meses o dentro de 6 meses. Es más, Diosdado Cabello, el segundo a bordo, ha dicho, hagamos la elección el mes que viene. Pero yo voy a ser más irónico, Ricardo. Yo diré, ¿y para qué van a hacer la elección si ya tienen los resultados? Me imagino que Maduro debe estar muy picón, Mira, mira. porque el señor Bukele... Aquí viene la mejor parte, mira. Escucha bien. Él sacó 87% y le ha dicho al Jurado Nacional de Elecciones de Venezuela, yo estoy picón porque Bukele ganó con el 87%. A mí me tienen que hacer ganar con el 90%. A eso me refiero, ganar por las buenas o por las malas. Ya no les interesa las amenazas de Estados Unidos de ponerle otra vez sanciones, ya no les importa ser observados por el Centro Carter o por la Unión Europea. Ellos lo único que les interesa es decirle a la gente, vamos a ganar las elecciones por las buenas o por las malas. Si en las malas se muere gente, si en las malas tenemos que gastar dinero del Estado para empapelar todos los edificios públicos con la foto de Maduro, todo eso lo vamos a hacer porque además no es la primera vez que lo hace. Solamente que esta vez se llama la furia bolivariana. ¿Y cuál podría? Por favor, organizaciones de los derechos humanos, por favor, estén aquí en Venezuela, vayan a Venezuela, hablen de Venezuela como lo han hecho de El Salvador. Por favor, desde aquí les ruego que vayan ahí. Ojalá tengamos noticias de ustedes. Podría ser la sensación o la reacción de la ciudadanía venezolana ante un anuncio de este tipo, ¿no? Puede ser de indignación como puede ser de resignación. ¿Cómo cree usted que lo tome la ciudadanía? Muy indignados están, pero también con mucha impotencia. ¿Por qué?
porque cuando han salido a la calle han sido violentamente reprimidos. Y el gobierno, el régimen... Igualito que en El Salvador, ¿eh? En El Salvador han salido a la calle a protestar y lo han reprimido a toda protesta que haya aparecido, ¿no? Igualito. Ironía, ¿eh? Se ha ocupado, como ya mencioné en otras oportunidades, de dividir y fragmentar a la oposición. Y ahora, igual que lo hicieron hace 6 años, crear una serie de candidatos simbólicos, un periodista, un escritor, un payaso, que salgan a hacerle pantalla democrática, que ellos también van a participar en la elección y que ya por eso la elección es justa, libre y transparente. Es falso. Vimos en anteriores oportunidades en la calle muchas manifestaciones a favor de los candidatos de la oposición y a la hora de contar los votos siempre gana el gobierno, sobre todo con los sistemas informáticos que ellos manejan desde hace años. Veíamos a la señora Tibisay Lucena, que ya falleció, anterior presidenta del Jurado de las Elecciones de Venezuela, subir unas escaleras, estar media hora en el cuarto de informática y bajaba y decía: Maduro ganó por el 52%, Chávez ganó por el 60%. Y cuando los candidatos de oposición pedían auditoría para revisar esos datos, no pasa nada. Esa es la situación dramática de un pueblo que está subyugado hace muchos años y no pueden hacer nada porque el sistema cubano, donde el Partido Comunista siempre gana las elecciones, o el sistema nicaragüense, donde el partido de Ortega gana siempre las elecciones, está impuesto en Venezuela. Esta presión que han ejercido en efecto de varias partes del mundo, específicamente de Estados Unidos, con retomar estas sanciones, ya lo comentábamos la vez pasada de que, claro, fue una advertencia a Venezuela, pero le da mucho tiempo para que cambie su decisión, ¿no? Entiendo que hasta marzo. Esa podría ser una salida que, digamos, ante este tipo de declaraciones públicas de Nicolás Maduro, que en efecto no va a cambiar su postura, pueda tomar Estados Unidos o alguna otra entidad alguna decisión para presionar un poco más al régimen? Yo me imagino que con el paso de los días y el anuncio de la fecha electoral, las presiones van a venir de todas partes. Bueno, por supuesto, menos de Cuba, Irán, Rusia, China. Van a apretar un poco el cuello. Pero tengo entendido que a ellos ya no les importa. Han puesto como en una balanza los pros y los contras y han dicho: no podemos perder el poder, no podemos perder el poder que tenemos hace más de 20 años, por lo tanto, vamos a continuar. A ver hasta dónde aguanta este tira y afloja, como se dice en el lenguaje criollo. Pero ellos van con todo, la furia bolivariana va con todo. Les importa poco lo que haga Estados Unidos, les importa poco lo que digan los países de la Unión Europea. Ellos están en sus 13, María Corina está en sus 13, en el sentido que ella tampoco, y lo ha declarado todo el fin de semana, tampoco se va a doblegar. Tal vez al final las partes tengan que llegar a una negociación para que no haya, por ejemplo, una invasión militar. Todo es posible. En Panamá los americanos entraron y quitaron al dictador de turno. Ya no se usa eso en pleno siglo XXI, pero todas las posibilidades están abiertas. No se va a meter el Consejo de Seguridad de la ONU porque ahí hay un juego de poder y de votos donde los países como Rusia y China también tienen mucho poder de veto. Yo alguna vez pensé que los cascos azules de la ONU pudieran entrar a Venezuela para tratar de mediar una elección libre, justa y transparente. En otras partes del mundo se ha utilizado un premio Nobel, en otras la mediación del Papa, pero parece que en Venezuela nada de esto está dando resultados. Bueno, mis amigos, dejamos a este señor que lo ha dicho muy claro y vamos a presentar el otro video que tenía preparado por aquí. Vamos a quitar este y vamos a presentar el siguiente. Estamos con María Corina Machado, candidata presidencial, y ustedes saben muy bien lo que está sucediendo. Maduro ha dicho que a las buenas o las malas va a ganar las elecciones, es decir, a las malas, eso es clarísimo. Y ha puesto toda clase de talanqueras con sus tentáculos, manejando la justicia, el tribunal, todo lo demás, para inhabilitar a María Corina porque sabe que ella gana y que por fin se acabaría su dictadura. María Corina, bienvenida a Semana y gracias por este contacto a esta hora.
Muchísimas gracias a ti, Vicky. Es un placer conversar con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Qué opina de esta comunicación que ya se ha conocido entre Colombia y Estados Unidos para buscar una especie de mediación de Petro frente a Maduro para que haya una solución pacífica y pronta en Venezuela? Bueno, yo creo que es un avance, yo creo que es un paso esperado, es importante. Y bueno, obviamente nuestra expectativa es que esto continúe de una forma mucho más clara y acelerada, porque los días están pasando. Y porque al final, como tantas veces lo hemos hablado tú y yo, solo una transición ordenada y una resolución pacífica del conflicto en Venezuela también es lo que Colombia necesita para lograr la paz y la estabilidad. De modo que es en el interés del gobierno de Colombia y de todos los colombianos que esta enorme oportunidad que tenemos los venezolanos de unas elecciones presidenciales, como establece la Constitución, limpias y libres, efectivamente tengan lugar. María Corina, miremos un poco la realidad de lo que está pasando. Maduro sí va a escuchar, digamos, si fue capaz de mamarle gallo, tomarle el pelo, hacerle trampa a Estados Unidos con el acuerdo de Barbados, ¿por qué pensar que con Petro se va a lograr algo? Bueno, en primer lugar, debemos ver lo que hemos logrado. O sea, el año pasado fue un año extraordinario en términos del avance de nuestras fuerzas democráticas. Todo el mundo nos decía que era imposible que pudiesen haber primarias, que el régimen jamás lo iba a permitir, muchísimo menos que yo me inscribiera, y que era impensable. Es decir, no existe que María Corina gane primarias y que el régimen lo permita. Y todos sabemos lo que pasó. Por una parte, ellos cometen errores, pero también, por otra parte, se tiende a subestimar desde afuera la fuerza que tenemos los venezolanos. Yo creo que en la medida que esta fuerza ha ido creciendo y creciendo y creciendo, porque vamos así, mientras Maduro viene así, la comunidad internacional empieza a entender que no vamos a aceptar que nos arrebaten esta posibilidad real, no solamente de rescatar nuestro país, sino de traer a nuestros hijos de vuelta a la casa, de volver a unir a nuestras familias, que es lo que me pide a mí todo el mundo en todas partes. Entonces, el régimen no está fuerte. Esa actitud de malandro, de guapetón de barrio, que se siente guapo y apoyado, que ofende, que arrebata, que dice que esto es por las malas, se está encontrando con una respuesta firme, serena, cívica y organizada de la sociedad venezolana, incluyendo a los que eran la base del chavismo, que las ha ido perdiendo todas. Incluso en los cuadros medios del Partido Socialista Unido de Venezuela, que empiezan a acercarse a nosotros a explorar si hay una posibilidad de articulación o de subsistencia después de la transición. Y ellos lo saben, y por eso actúan como están actuando. ¿Qué le dice hoy al presidente Gustavo Petro cuando está, digamos, por petición de Estados Unidos, va a empezar a trabajar en una especie de mediación? ¿Qué le dice a Gustavo Petro hoy? Bueno, yo no sé si eso es así, si eso se está concretando, lo que hemos podido ver el comunicado, que insisto, me parece un paso en la dirección correcta. Yo creo que para un presidente de Colombia, en su posición, el día de hoy no hay prioridad mayor que la resolución del conflicto en Venezuela, porque los principales problemas que hoy enfrenta la región, y Colombia en particular, tienen su foco en mi país. Y si Maduro arrebata, cierra, se va por una ruta vía estilo Nicaragua, aplicando toda la represión y la fuerza del Estado, imagínense las consecuencias que esto tendría primero para Colombia y para el resto de los países de América Latina, incluso de Estados Unidos. Eso significaría una ola migratoria, Vicky, quizás más grande que hemos visto jamás. Por el contrario, si nosotros logramos avanzar en este proceso delicado, complejo, peligroso, donde podemos ir a una negociación real, con garantías para las partes, que nos lleve a una elección competitiva, en la que, por supuesto, vamos a derrotar a Maduro, el efecto sería, bueno, no solamente el regreso de millones de venezolanos, sino un país que empieza a florecer, a poner orden en nuestras fronteras, en nuestro territorio, a desmontar las actividades irregulares,
porque si hay un propósito de paz total en Colombia, obviamente eso pasa por Venezuela, porque el ELN ha encontrado en mi país su santuario y en Nicolás Maduro su socio. María Corina, en torno a lo que ha hecho Estados Unidos y a lo que pasó con el acuerdo de Barbados, ¿qué piensa usted de Estados Unidos en esta situación? Es decir, porque quedó como en el peor de los mundos. De alguna manera ha tratado de negociar con Nicolás Maduro, ha tratado de facilitar las cosas, liberó a Alex Saab y le hizo trampa a Maduro. Maduro es un tramposo. Claro, y todo el mundo lo sabe, lo sabían desde antes. Yo no creo que aquí ha habido ingenuidad de ninguna de las partes. Yo creo que se ha avanzado, Vicky, y insisto, logramos hacer las primarias. Hoy el equilibrio de fuerzas en Venezuela es muy distinto al que había hace un año. Y te repito, cada día que pasa, nosotros tenemos más fuerza y ellos menos. O sea, en el seno del chavismo se están dando, y del madurismo, todo este sistema, unas tensiones enormes, porque al final es una dinámica criminal y se robaron todo, saquearon todo. Entonces, al no tener plata, tú te podrás imaginar cómo se enfrentan unos con otros. Hay algunos que entienden que esto va inevitablemente al colapso, este sistema, y que les conviene ir por un proceso negociado, que ellos terminarían en una posición mejor, así se van, como quieren otros, arrebatando todo por la fuerza, porque te digo, institucionalmente el país no aguanta eso. Entonces, yo creo que este es un momento en el cual el Acuerdo de Barbados establece claramente una ruta. El primer punto del Acuerdo de Barbados es cada una de las partes puede elegir a su candidato como quiera. Los venezolanos decidimos hacerlo a través de la gente, en el ejercicio de la soberanía popular, con casi 3 millones de venezolanos dentro y fuera del país, que inequívocamente más del 92% me dieron su apoyo. Así que si Maduro cree que va a poder escoger el candidato de la oposición a dedo, como ha hecho antes, se equivoca. El candidato de la gente lo eligió la gente. Y ese es, en esencia, el primer punto del Acuerdo de Barbados y lo que implica tener un proceso limpio y libre de elecciones, que es lo que le está pidiendo todo el mundo. Incluso gobiernos que podían haber estado afines o cercanos a él, pero ha sido la posición de Chile, fue la posición de Brasil, hoy es la posición de Colombia. Es decir, hay una posición de consenso unánime de que hay que respetar Barbados y hay que ir a un proceso electoral como establece la Constitución venezolana, en el cual no es que se viola mi derecho si se niega que yo participe. No. Es el derecho de los millones de venezolanos que votaron por mí las primarias y que quieren votar por mí las elecciones presidenciales. Esa inhabilidad, esa inhabilitación, María Corina, obviamente, para que el mundo lo sepa, es obra de Maduro. Esto no es que hay un tribunal independiente que miró un expediente. No, esto es obra de Maduro y son los tentáculos de Maduro y son órdenes de Maduro. Creo que es peor aún, Vicky, porque todo el mundo, alrededor del mundo, dicen es que por una vía de una orden administrativa de la Contraloría no se puede inhabilitar políticamente una persona. La Constitución venezolana lo dice. Pero en este caso es que ni siquiera hay un acto administrativo, Vicky. No lo hay. A mí nunca me notificaron. Es decir, están forjando documentos. Esto es una cosa que nadie lo puede creer en términos de la obscenidad jurídica. Por eso yo he dicho esto es delincuencia judicial. Pero claro, al final a ellos no les importa, porque esto es un mensaje que están dando a su propia gente. Es decir, ellos al ver cómo tienen esa hemorragia de gente que se les va, donde frente a la mentira, frente a las violaciones inconstitucionales, pierden hasta quienes eran sus cercanos aliados, entonces lanzan estos exabruptos agresivos, ofensivos, donde insultan, se meten contra mi familia, y creen que con eso nos debilitan. No se están dando cuenta que lo que está pasando es precisamente lo contrario. El error más grande que ha podido cometer el régimen ese 26 de enero fue sacar esa burda decisión del TSJ. Lo que hicieron fue exacerbar los ánimos de la sociedad venezolana
que simplemente va a hacer respetar su voluntad, porque entendemos, para mucha gente esta puede ser su última oportunidad. ¿Usted pondría en la cárcel al señor Nicolás Maduro? Porque también lo ha acusado de corrupto y de 50.000 cosas más. Ahora bien, ella está en una posición muy difícil, ¿no? Estar ahí hasta creo que puede temer hasta por su vida. No debe ser sencillo oponerse a Nicolás Maduro. Pero mi pregunta sería esa. Respuesta sería complicada si lo dice antes de las elecciones, pero habría que dejar las cosas claras. ¿Qué pasaría si usted ganara las elecciones? ¿Qué haría con él? Y todo ese equipo que supuestamente es un equipo de corruptos, ¿no? Yo no puedo decir que lo son, porque aunque lo diga todo el mundo, yo no lo he visto con mis ojos. Pero ustedes, venezolanos, amigos venezolanos, la señora María Corina, quizás lo ha comprobado. Entonces debería tomar acción, como hizo Nayib Bukele con todos los expresidentes corruptos. Todos para adentro. Antes que se vayan del país, porque seguramente este señor termine yéndose para otros países cuando pierda las elecciones, como pasó con el presidente de Argentina, ¿no? Que se vino aquí a España tan tranquilamente. Mis amigos, creo que es suficiente por hoy. Ya vamos a enfocarnos un poquito también en las elecciones de Venezuela y de otros países de Latinoamérica para ir comparando con lo que ha pasado en El Salvador y ver si las organizaciones de derechos humanos están tan encima en estos países como lo han estado en El Salvador. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.